Inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la creación de modelos de datos capaces de generar nuevo contenido, a diferencia de otros métodos de inteligencia artificial que se limitan a analizar datos existentes o a resolver problemas específicos. La inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de imaginar, crear y producir información, imágenes, textos u otras formas de contenido. La inteligencia artificial generativa utiliza redes neuronales que pueden aprender patrones y características complejas a partir de conjuntos de datos de entrenamiento y después utiliza esta información aprendida para generar nuevas saludas que sean coherentes y similares a los datos originales. A finales del año 2022 se hizo muy popular la IA GPT 3.5 de la empresa OpenAI. Estos modelos son capaces de comprender y generar lenguaje natural de manera sorprendentemente coherente y diversa, pero esta no fue la primera IA que se creó, ni es el único tipo de IA existente. Década de 1940 a 1950, nacimiento de la inteligencia artificial. Década de 1950 a 1970, primeras investigaciones en inteligencia artificial. Década de 1980 a 1990, la inteligencia artificial conoce éxitos y desafíos. Década de 1980, inicios del 2000, revolución del aprendizaje automático. Década del 2010, auge de las redes neuronales profundas. 2020 hasta la actualidad, continuidad de la investigación en la IA generativa. ¿Cómo clasificamos las IAs? La clasificación de la inteligencia artificial puede hacerse de varias formas. Por ejemplo, según su aprendizaje, funcionamiento, características u objetivos. Enfocaremos la clasificación en función del tipo de aprendizaje. La IA de aprendizaje automático, Machine Learning. El objetivo es que los sistemas informáticos aprendan y mejoren mediante datos sin requerir programación explícita. Existen tres categorías importantes: IA supervisada, usa datos etiquetados para entrenar algoritmos de forma que les permita hacer predicciones precisas sobre nuevos datos. Se usa en aplicaciones como por ejemplo la clasificación de correo electrónico para diferenciar el correo basura del que no lo es, o el diagnóstico médico, diagnóstico de melanomas. IA no supervisada. Aprende de datos no etiquetados para descubrir patrones ocultos o agrupar datos. Se incluyen tareas como por ejemplo el agrupamiento y la reducción de la dimensión, útiles para el análisis de datos y la segmentación de clientes, por ejemplo. IA por refuerzo, Reinforcement Learning, aprendida por medio de la interacción con un entorno dinámico. Toma decisiones con retroalimentación en forma de recompensas o penalizaciones. Se usa, por ejemplo, en aplicaciones desde la conducción autónoma hasta la formación de robots. IA de aprendizaje profundo. Es una rama de la inteligencia artificial que utiliza modelos de redes neuronales para aprender y comprender patrones complejos a partir de datos. Estas serían algunas características que la definen. Redes neuronales profundas. Las redes neuronales profundas consisten en varias etapas de neuronas interconectadas, inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. Cada capa procesa información y transmite la salida a las siguientes capas, de forma que permite un aprendizaje jerárquico. Capacidad de representación. Con múltiples capas, este tipo de inteligencia artificial puede aprender a representar patrones de datos muy complejos. Esta capacidad hace que sea adecuada para tareas como, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y otros ámbitos con datos complicados. Aprendizaje jerárquico. Las capas sucesivas aprenden características a diferentes niveles de abstracción. Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, las capas iniciales pueden detectar formas básicas, mientras que las capas más profundas pueden identificar patrones más complejos. Aprendizaje jerárquico. Las capas sucesivas aprenden características a diferentes niveles de abstracción. Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, las capas iniciales pueden detectar formas básicas, mientras que las capas más profundas pueden identificar patrones más complejos. Procesamiento de entrada con muchas dimensiones. Las dimensiones se refieren a los diferentes atributos o variables que describen cada instancia de los datos. La capacidad de manipular gran cantidad de datos con muchas dimensiones es básica en muchas aplicaciones, puesto que permite a los modelos captar detalles sutiles y complejos en los datos, gran cantidad de datos y potencia de cálculo. El entrenamiento de estos modelos necesita cantidades enormes de datos
para obtener unos resultados óptimos. Esto implica disponer de ordenadores con una gran capacidad de cálculo. Aplicaciones de la IA de aprendizaje profundo. Reconocimiento de imágenes, identificación de objetos y patrones en imágenes, como por ejemplo la clasificación de gatos y perros, procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, traducción automática, análisis de sentimientos o generación de texto, entre otros. Visión por ordenador, detección de caras, segmentación de objetos, etc. Reconocimiento de la voz, transformación de voz a texto y al revés. Juegos de ordenador, aprendizaje de políticas óptimas en juegos como por ejemplo el Go o los videojuegos. Código de lenguaje de programación, generación o modificación de código de programas. La inteligencia artificial generativa estaría dentro de este grupo de IA de aprendizaje profundo, es decir, si lo representamos gráficamente, quedaría de este modo: IA, Machine Learning, Deep Learning, IAG. Esta inteligencia, la IAG, aprende de los datos de forma automática, analiza cantidades inmensas de datos y encuentra patrones y relaciones que de otra forma serían difíciles de detectar, y crea material original a partir de estos datos. La inteligencia artificial generativa utiliza como marco de trabajo las redes generativas antagónicas. Dos redes neuronales, una generadora y otra discriminadora. La generadora se encarga de crear contenido nuevo, mientras que la discriminadora se encarga de evaluar si el contenido general es real o falso. Esta interacción entre la generadora y la discriminadora permite que la IA aprenda de los datos de forma eficaz y eficiente y genera nuevo contenido de alta calidad y realista. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo se nutren las IAG? No se conocen todas las fuentes de entrenamiento de las diferentes IAG, pero se tiene constancia de la siguiente: Wikipedia, enciclopedia colaborativa; Arxiv, repositorio de artículos científicos; GitHub, plataforma de alojamiento de código; New York Times, diario internacional de los Estados Unidos; Reddit, una de las plataformas de redes sociales más grande que existe, que se centra en discusiones de varios temas; Open Subtitles, plataforma con subtítulos de películas y series. Ahora bien, también hay que indicar que muchas de las aplicaciones de la IAG aprovechan las entradas de información que les suministramos para hacerles preguntas como fuente de información para sus modelos. Algunas de estas aplicaciones de IAG incorporan una opción en que puede indicarse que los datos introducidos no nutran la IAG. Por ejemplo, si hablamos de ChatGPT, podemos desactivar la opción desde el apartado de configuraciones. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa y qué nos aporta la IAG? Generación de contenido creativo. Se usa en la creación de arte generativo, diseño de productos y otros ámbitos donde se requiera la producción de contenido original. Puede crear contenido creativo como por ejemplo imágenes, texto, video, música, etc. Aumento de datos de entrenamiento. En tareas de aprendizaje automático, la IAG puede utilizarse para aumentar conjuntos de datos de entrenamiento, de forma que se generan nuevas muestras que enriquecen la variedad y la complejidad de los datos disponibles para el modelo. Simulación de escenarios. Puede utilizarse para simular situaciones y entornos para entrenar modelos de inteligencia artificial, como en el caso de la inteligencia artificial por refuerzo, en que se necesita simular interacciones con el entorno. Estilo y transferencia de aprendizaje. Puede usarse para aplicar estilos visuales o características específicas de una clase de datos a otra, por ejemplo, para pedir que escriba un poema utilizando el estilo de un poeta concreto. Permite la transferencia de aprendizaje entre dominios, como por ejemplo para aplicar el estilo de una obra de arte a una fotografía. Creación de contenido personalizado. Puede generar contenido personalizado basado en las preferencias del usuario. Por ejemplo, generar recomendaciones de productos personalizados. Desarrollo de sistemas de diálogo y lenguaje natural. En el campo del procesamiento del lenguaje natural, contribuye a la creación de sistemas de diálogo más avanzados y a la generación de texto coherente y natural. Simulación en medicina. Puede utilizarse para simular datos médicos para la formación de modelos en el campo de la medicina y la salud. Diseño automático. Es utilizada en el diseño de productos como por ejemplo la generación automática de diseños arquitectónicos, diseños gráficos, etc. Investigadores en inteligencia artificial. Se utiliza como herramienta para la investigación en otras áreas de inteligencia artificial, como por ejemplo la visión por ordenador, el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial en general. Generadores de datos numéricos. Puede generar números o datos numéricos que sigan un cierto patrón o distribución. Generadores de realidad virtual y realidad aumentada.
Puede crear escenarios, objetos e interacciones virtuales en un entorno de realidad virtual o aumentada. Generadores de modelos 3D. Puede crear objetos o escenarios 3D en varias aplicaciones, como el diseño de videojuegos o la simulación. En resumen, la inteligencia artificial generativa aporta una potente capacidad de crear contenido nuevo y único, y posee aplicaciones en varios sectores, que van desde el arte y el diseño hasta la simulación de entornos y la mejora de modelos de inteligencia artificial. Herramientas de la IAG: texto a texto, entrada a texto, salida a texto, aplicaciones, traducir texto, buscar información, resumir textos, conseguir puntos clave, corregir textos, etc. Texto a imagen, entrada a texto, salida a imagen, aplicaciones, generar imágenes, inspirarse, crear arte, crear avatares y crear eslogans. Texto a audio, entrada a texto, salida a audio, aplicaciones, generar ficheros de audio, audiolibros, podcast, crear locuciones con voces de otras personas o la propia, traducir videos, crear temas musicales con parámetros seleccionados, modificar otros temas musicales. Texto a video, entrada a texto, salida a video, aplicaciones, generar videos con características específicas seleccionadas, editar videos, traducir videos. Imagen a imagen, entrada a imagen, salida a imagen, aplicaciones, modificar imágenes, hacer desaparecer objetos o personas, combinar objetos, sacar fondos, etc. Texto a código, entrada a texto, salida a código, aplicaciones, generar o mejorar el mismo código, documentar código. Texto a presentaciones, entrada a texto, salida a presentaciones, aplicaciones, generar diapositivas. Audio a texto, entrada a audio, salida a texto, aplicaciones, transcribir audio a diferentes idiomas. Video a texto, entrada a video, salida a texto, aplicaciones, transcribir videos, transcribir y traducir. Herramientas personalizadas de IAG. Ya han aparecido algunos modelos de IAG que se pueden instalar en un ordenador personal. Se trata de una inteligencia artificial similar a ChatGPT, mediante el proyecto GPT for All. Este proyecto de código abierto, disponible en GitHub, permite operar un chatbot localmente, sin necesidad de internet ni de un ordenador muy potente, aunque con capacidades más limitadas comparando con modelos como GPT-4. Además, tenemos la posibilidad de enseñar a la IAG con datos y de esta manera podemos personalizar una IAG. GPT for All utiliza principalmente modelos basados con GPT-G, derivado de GPT-2 o en IA de Llama, de forma que ofrece una alternativa más privada para tareas como responder preguntas, asistir en escritura, resumir documentos y otras funciones básicas. Para instalarlo hay que visitar la página, escoger la versión en función del sistema operativo, Windows, macOS, GNU y Linux, y seguir los pasos para seleccionar y descargar los modelos de IA, que son archivos de varios gigabytes previamente entrenados. Una vez instalado y configurado el modelo deseado, podemos empezar a interactuar con el chatbot. Aunque los modelos están principalmente entrenados en inglés, pueden funcionar en cierto grado en español. Además, la aplicación permite actualizar y descargar nuevos modelos según estén disponibles. Algunos modelos necesitan API y por lo tanto son de pago, pero los hay gratuitos como por ejemplo Mistral. Otra empresa que ha facilitado la opción parecida es NVIDIA, con su herramienta Chat RTX. Se trata de una herramienta de IAG que permite personalizar un modelo GPT conectado a nuestro propio contenido, documentos, notas u otros datos. De este modo se consigue consultar un chatbot personalizado para obtener rápidamente respuestas relevantes con el contexto. Eso sí, actualmente hay un requisito importante. Nuestro ordenador personal en el que hemos instalado Chat RTX tiene que disponer de una tarjeta gráfica del tipo NVIDIA RTX. También existe la opción de utilizar tecnologías similares en dispositivos móviles como Lucy. Si no se quiere instalar software en el ordenador, existe la posibilidad de crear ChatGPT propios y a nuestra medida de utilizar ChatGPT públicos, en lo que se denomina GPTs de ChatGPT. En el enlace siguiente podemos encontrar GPTs públicos. En el caso de que queramos crear nuestro propio GPT personalizado, necesitaremos disponer de una versión de ChatGPT de pago. Hay que acceder al web. ¿Cómo lo parametrizamos? Name, description, nombre y descripción de nuestro GPT. Instructions, pautas sobre cómo se tiene que comportar nuestro GPT. De alguna manera sería parecido al contenido que le damos al ChatGPT cuando mantenemos un diálogo. Conversation starters,
respuestas de 4 ejemplos de prompts que tienen que aparecer cuando empiece el chat. Knowledge. Este apartado es muy importante puesto que es en el que realmente se puede personalizar nuestro GPT. Añadiremos todos los archivos que puedan educar al GPT. Capabilities, dependiendo de la finalidad de nuestro GPT personalizado, habilitaremos la navegación web, DALL-E o intérprete de código. Actions, este es un apartado más avanzado en el que se permite recuperar información de conversaciones de chat que hayáis mantenido con ChatGPT o conectar este GPT a herramientas externas mediante API. Imaginemos que se quiere crear un GPT personalizado, asistente académico de historia. Tendremos que introducir los campos de la manera siguiente. Name, asistente académico de historia. Description, este GPT está diseñado para proporcionar apoyo académico a los estudiantes de historia. Ofrece explicaciones detalladas sobre acontecimientos históricos, ayuda en la redacción de ensayos, preparación de exámenes y revisión crítica de fuentes históricas. Ideal para estudiantes que buscan profundizar su comprensión de la historia mundial y nacional. Instructions. El GPT tiene que mantener un tono educativo y profesional. Tendrá que proporcionar respuestas detalladas y muy fundamentadas, utilizando un lenguaje claro y accesible. Tiene que ser capaz de mejorar preguntas sobre su amplia gama de periodos y temas históricos, desde la historia antigua hasta la contemporánea, incluyendo el análisis de las implicaciones históricas y los contextos. Knowledge. Integrar una base de datos históricos, crónicas, documentos primarios y secundarios y artículos académicos de historia. Esto podría incluir acceso a bibliotecas digitales, archivos de documentos históricos y las últimas investigaciones publicadas en revistas de historia. Capabilities. Habilitar la navegación web para buscar información actualizada y verificada de fuentes académicas de confianza, como enciclopedias de historia, bases de datos universitarias y publicaciones especializadas. Permitir el acceso a funciones de generación de gráficos y mapas para ilustrar visualmente cambios territoriales, demográficos o económicos a lo largo del tiempo. Actions. No hay que conectar este GPT a API externas para ejecutar tareas específicas, dado que su principal función es informativa y educativa. Sin embargo, se podría configurar para interactuar con sistemas académicos que permitan a los estudiantes gestionar sus materiales de estudio, como subir ensayos o recibir feedback. Ahora solo haría falta guardarlo y decidir quién podría acceder al GPT personalizado. El creador de GPT personalizado, quien disponga del enlace que lleva al GPT personalizado creado, abierto a todo el mundo. Y así es como se mostraría el GPT personalizado, asistente académico de historia que hemos creado. ¿Cómo interactuamos con la IA? La forma de interactuar con la inteligencia artificial generativa es mediante una instrucción breve que se proporciona un modelo de lenguaje, ChatGPT DALL-E, para guiar su generación de respuestas. Esta instrucción o descripción es lo que llamamos prompt. Al proporcionar un prompt específico podemos influir en el tipo de respuestas que genera el modelo. La elección del prompt es determinante, puesto que afecta directamente al tipo y a la calidad de respuesta generada. Experimentar con diferentes prompts puede ayudar a obtener resultados más precisos y útiles para la tarea que se desea conseguir. Ejemplo de procedimiento que sigue una IAG para dar respuesta a una pregunta textual. Una vez que la IAG ha sido entrenada, generar una respuesta de texto o una pregunta escrita desde el prompt implica los siguientes pasos. La pregunta de texto se divide en unidades más pequeñas llamadas tokens. Se usan patrones estadísticos para predecir palabras o frases probables que podrían formar una respuesta coherente a la pregunta. Se identifican patrones de palabras y frases que aparecen en su modelo de datos grandes almacenados en sus redes neuronales. Utilizando estos patrones, la IAG calcula la probabilidad de que palabras o frases concretas aparezcan en un contexto dado y generen predicciones. Empezando con una predicción aleatoria, la IAG utiliza estas probabilidades estimadas para predecir la siguiente palabra o frase probable en su respuesta. Las palabras o frases predichas se convierten en texto legible. El texto legible se filtra para eliminar cualquier contenido ofensivo. Se repiten estos últimos pasos hasta que se determina una respuesta. La respuesta se vuelve a procesar para mejorarla, formato, puntuación. ¿Cómo formular los prompts para mejorar los resultados obtenidos con la IAG? Concreción del contexto, proporcionar suficiente contexto a fin de que la IAG comprenda la tarea, incluir detalles relevantes que ayuden a guiar la respuesta, instrucciones claras, ofrecer instrucciones claras y directas, evitar ambigüedades en el prompt, objetivo de la búsqueda
identificar claramente el objetivo de la búsqueda, qué información se está buscando, identificar qué tipo de respuesta se espera, conseguir información descriptiva, información instructiva, información creativa, etc. Palabras clave. Incluir palabras clave que son fundamentales para la tarea, ayudan a guiar el resultado, utilizar términos específicos que se desee que estén presentes en la respuesta, restricciones y condiciones, establecer restricciones claras si es necesario, incluir condiciones específicas que la IAG debe cumplir, longitud del prompt, comprobar si la longitud del prompt es adecuada para la complejidad de la tarea, evitar ser demasiado extensos o demasiado breves, ejemplos concretos, proporcionar ejemplos concretos para ilustrar lo que se está buscando, tener presente que los ejemplos ayudarán a la IAG a entender mejor la tarea. Preguntas directas, realizar preguntas directas si están buscando respuestas específicas, formular preguntas de forma clara, retorno, feedback interactivo, pensar si hay que incluir instrucciones sobre cómo ajustar la respuesta si no cumple con las expectativas, proporcionar ejemplos de cómo mejorar o cambiar la salida proporcionada por la IAG, vocabulario y estilo, incluir indicaciones sobre el tipo de vocabulario o estilo que se desea en la respuesta, especificar algún tono específico que la IA tendría que adoptar, indicar si se desea una respuesta formal, informal, creativa, etc. Revisión y ajustamiento, revisar el prompt antes de enviarlo para asegurarse de que no haya errores o malentendidos, realizar ajustamientos y experimentar con diferentes formulaciones del prompt. Jordi Linares en su artículo The Art of Prompting, Empowering Students to Harness the Power of LLMs, ChatGPT and Others in Education, expone otra forma de generar buenos resultados sin utilizar un único prompt. Se trata de adoptar un enfoque de arriba abajo, preguntar de forma más global y seguir preguntando profundizando en el nivel de detalle. A veces en algunos modelos de IAG de generación de imágenes se pide una sintaxis concreta para generar prompts. Por ejemplo, en Copilot tiene que seguirse el siguiente patrón: adjetivo más nombre más verbo más estilo. Por ejemplo, paisaje futurista, urbano que refleja la puesta del sol, arte conceptual. Las alucinaciones de la IA. Las alucinaciones en los resultados de la inteligencia artificial generativa, como los modelos de lenguaje o los generadores de imágenes, se refieren a los casos en los que estos sistemas producen información incorrecta, incoherente o sin sentido en relación con la información de entrada proporcionada o las expectativas reales. Este fenómeno se produce por varias razones, incluyendo las limitaciones en el entrenamiento de datos, los errores en el algoritmo y la incomprensión del contexto. Por ejemplo, modelos de lenguaje. Información ficticia. Un modelo de lenguaje podría generar una fecha incorrecta de un acontecimiento histórico si no ha sido entrenado adecuadamente con datos históricos precisos. Por ejemplo, si un usuario pide ¿cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? Y el modelo responde incorrectamente en 1942 en lugar de 1939. Detalles inventados en la generación de texto. Un modelo podría inventar nombres, lugares o hechos que no existen. Por ejemplo, al escribir una historia, el modelo podría crear un personaje presidente de la República de Fantasía, un país que no existe. Generadores de imágenes, elementos visuales incoherentes, en la creación de imágenes a partir de descripciones textuales. Un sistema puede generar una imagen de un gato volador con alas de pájaro. Esto podría ser el resultado de la IA intentando fusionar características de diferentes animales en una sola imagen. Combinaciones imposibles. Un modelo puede generar una imagen de un paisaje con elementos que no suelen coexistir, como por ejemplo una playa cubierta de nieve. Modelo predictivo. Predicciones erróneas en modelos predictivos como los utilizados en finanzas. Un modelo puede alucinar resultados exagerados, como predecir un aumento del 500% en la acción de una empresa del IBEX 35 sin ningún fundamento realista, potencialmente a causa de sesgos en los datos o sobreajustes. Estos ejemplos ilustran cómo las alucinaciones se pueden manifestar de maneras que hacen que los resultados generados por la IAG sean menos útiles, poco fiables o directamente engañosos. Es importante que los desarrolladores de los sistemas IAG implementen controles y validaciones para minimizar otras incidencias y mejorar la fiabilidad de sus modelos. ¿Cómo interactuar con la IA? Prompt: crea un cuento para un niño de 6 años en el que se trabaje la vergüenza. Prompt: un niño de 10 años con ojos marrones y cabellos de color castaño claro, sentado en el suelo de su casa mirando las estrellas a través de la ventana con estilo de acuarela. Prompt: una niña catalana de 25 años con un traje amarillo estudiando en su escritorio
con un cuadro de color azul con las letras WOC grabadas, primer plano, luz natural, colores de las paredes fríos, calidad de producción, profundidad de campo, fotografía profesional y realista, mucho detalle, tiempo de exposición largo, f1.8, difusa, iluminación de fondo, iluminación de estudio. Prompt, retrato de Harry Potter de piel clara, ojeras redondas, mirando hacia la izquierda con una expresión solitaria, se encuentra en el comedor de Hogwarts, poco iluminado, con figuras sombrías que se alejen al fondo, de forma que se crea una sensación de aislamiento. La sala dispone de muchas luces flotantes en el techo y las diferentes banderas de las escuelas Hogwarts. La escena tiene una calidad cinematográfica granulosa que recuerda una película de 35 milímetros y captura el estado de ánimo de una noche oscura. La composición evoca una atmósfera oscura y introspectiva. Prompt, ¿podrías indicar dónde se encuentran los errores del siguiente programa realizado en el lenguaje de programación Pascal y que tiene como finalidad contar el número de caracteres a minúscula o mayúscula que hay en una frase terminada en punto que introduce el usuario? Criterios éticos para el uso de la IA. La IA generativa presenta varios retos que requieren atención y consideración por parte de toda la sociedad, no solo de las entidades creadoras, sino también de toda la sociedad usuaria y no usuaria. Ética y responsabilidad. La generación de la IA puede crear contenido que sea engañoso, ofensivo e incluso ilegal. Esto plantea cuestiones éticas sobre quién es responsable del contenido generado y cómo implementar algoritmos de control para evitar abusos. Sesgos en los datos de entrenamiento. La IA generativa aprenden a partir de datos y si los datos de entrenamiento incluyen sesgos, prejuicios culturales de género, etc., la IA puede aprender estos sesgos y reproducirlos en el contenido que genera. Control sobre la información generada. Es difícil garantizar un control completo sobre qué genera una IA generativa. Ello puede llevar a situaciones donde el contenido generado no refleja las intenciones del usuario o puede malinterpretarse. Desinformación y manipulación, deepfakes. La habilidad de generar contenido de forma convincente puede utilizarse para crear noticias falsas o manipular la información. Derechos de autor y propiedad intelectual. Quien posee los derechos sobre el contenido generado por IA. Esta es una cuestión legal compleja que todavía no está claramente definida. Seguridad y privacidad de los datos. Las IAs generativas almacenan y procesan grandes cantidades de datos. Es importante asegurarse de que estos datos estén protegidos y no se usen de forma inadecuada. Existen preocupaciones sobre el uso indebido de la IA, de la información personal. Generación de contenido perjudicial. La IA puede usarse para generar contenido que sea ofensivo, discriminatorio o perjudicial. ¿Cómo tiene que gestionarse este tipo de contenido? Transparencia del algoritmo. Cómo se entrena y opera el algoritmo de una IA generativa puede ser opaco y difícil de comprender para las personas que no son del campo de la inteligencia artificial. Adopción y acceso equitativo. ¿Cómo garantizamos que los beneficios de la IA generativa se distribuyan de forma equitativa y no aumenten las disparidades sociales y económicas? Regulación y normativas. Las leyes y regulaciones que gobiernan el uso de la IA todavía están en evolución y pueden ser difíciles de aplicar en el contexto innovador. De hecho, en muchos casos se trata de recomendaciones más que de regulaciones. Consumo energético e impronta de carbono. El entrenamiento y el uso de grandes modelos de IA generativa pueden requerir cantidades inmensas de energía. Esto es un problema si esta energía proviene de fuentes no renovables, puesto que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Impacto en el mundo laboral. La adopción de tecnologías de IA generativa puede tener implicaciones para la ocupación en diferentes sectores. Se destruirán puestos de trabajo a la vez que se generarán otros nuevos en la misma proporción. Autoría. ¿Cómo nos aseguramos de que las personas puedan distinguir entre el contenido creado por humanos y el generado por IA generativo? Esto es esencial para la transparencia y la confianza en la información que utilizamos las personas. Desigualdad de acceso y concentración de poder. El acceso de la tecnología de IA puede no ser equitativo y las empresas u organizaciones con más recursos pueden tener una ventaja injusta en el uso de estas herramientas. Esto puede conducir a una mayor concentración de poder y desigualdad en la sociedad. Abordar estos retos y desafíos requerirá una combinación de acción ética,
supervisión reguladora y desarrollo tecnológico continuo. Es importante que la sociedad global, incluyendo personal investigador, empresas responsables de políticas y equipos multidisciplinarios de diferentes representantes de las ciencias, filósofos, físicos, matemáticas, informáticos, lingüistas, sociólogos, etc., trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles y responsables. El Consenso de Pekín de 2019 sobre inteligencia artificial y educación hace recomendaciones sobre lo que implica un enfoque humanizado para el uso de la IA en el contexto de la educación. La UNESCO ha publicado una serie de recomendaciones y guías para regular el uso ético, seguro y equitativo de la IA generativa en la educación y la investigación. La recomendación de la UNESCO de noviembre de 2021 sobre la ética de la inteligencia artificial proporciona un marco normativo para abordar las controversias alrededor de la inteligencia artificial, incluyendo la educación y la investigación. La UNESCO en 2021 también publicó la guía IA y educación, orientación para los responsables políticos, que propone recomendaciones concretas para la formulación de políticas para dirigir el uso de la IA en la educación. En concreto, en 2023 la UNESCO presentó el siguiente documento de recomendaciones: UNESCO 2023, Guidance for Generative AI in Education and Research. Además, la revisión de la UNESCO de las estrategias nacionales existentes de inteligencia artificial indica que los países están adoptando diferentes respuestas políticas, desde la prohibición de la IAG hasta la evaluación de las necesidades de adaptación de los marcos existentes o la urgente formulación de nuevas regulaciones. La nueva Ley Europea sobre Inteligencia Artificial, conocido como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, se presenta como la primera normativa del mundo dedicada exclusivamente a la IA. Esta ley busca equilibrar los beneficios de la IA con los riesgos potenciales para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Los puntos claves de esta ley son los siguientes: regulación basada en el riesgo. La ley clasifica los sistemas de IA en 4 categorías de riesgo: mínimo, específico, alto e inadmisible. Riesgo mínimo: aplicaciones de recomendación de contenidos, sistemas que recomiendan artículos de noticias, videos o música a los usuarios, como podrían ser los algoritmos utilizados por plataformas como Spotify o YouTube. Juegos de ordenador con IA, videojuegos que utilizan IA para mejorar la experiencia del usuario sin afectar derechos fundamentales o la seguridad. Riesgo específico: robots conversacionales, chatbots, servicios de asistencia al cliente automatizados que pueden requerir una transparencia especial para asegurar que los usuarios saben que están interactuando con una máquina. Análisis de sentimientos, sistemas que analizan comentarios en redes sociales para determinar las actitudes del público respecto a productos o servicios. Riesgo alto: sistema de vigilancia biométrica, como el reconocimiento facial utilizado en la vigilancia de lugares públicos, que podría tener un gran impacto en la privacidad y los derechos civiles. IA en recursos humanos, herramienta de filtraje de currículums y selección de candidatos que puedan influir significativamente en las decisiones sobre puestos de trabajo. Asistencia sanitaria predictiva, algoritmos que predicen dolencias basándose en datos médicos personales, las cuales requieren medidas rigurosas de protección de datos y pueden afectar directamente a la salud y al bienestar de las personas. Riesgo inadmisible, puntuación social, sistemas que asignan una puntuación a las personas basándose en su comportamiento o atributos personales que podrían ser utilizados tanto por entidades públicas como privadas. IA que explota vulnerabilidades, algoritmos diseñados para identificar y explotar las debilidades psicológicas de las personas con finalidades de marketing u otras aplicaciones manipulativas. Reconocimiento facial en tiempo real por las fuerzas de seguridad de los estados. En la mayoría de los casos, ese uso está prohibido por los riesgos que comporta para la privacidad y las libertades individuales, excepto en circunstancias muy limitadas para la prevención de delitos graves. Prohibiciones específicas: hay prácticas de IA que están completamente prohibidas, como la identificación biométrica remota en tiempo real en lugares públicos, excepto en circunstancias muy específicas. Transparencia y conformidad: los sistemas de IA de alto riesgo tendrán que ser registrados y sus proveedores tienen que demostrar conformidad con la normativa mediante procesos de evaluación de conformidad y asegurar así transparencia, supervisión humana y ciberseguridad. Impacto en derechos fundamentales: se pide que las empresas que implementen sistemas de IA de alto riesgo hagan evaluaciones de impacto sobre los derechos fundamentales para asegurar la protección de las libertades individuales y evitar discriminaciones.
Innovación y excepciones. La ley proporciona un marco para la experimentación con IA dentro de un contexto regulado y permite pruebas controladas con estrictas condiciones de seguridad. Asimismo, la ley no se aplica a la IA con fines exclusivamente militares ni actividades de investigación hasta la fase de comercialización. Regulación internacional y cooperación. La ley busca posicionarse como referente global en la regulación de la IA e intenta establecer normativas internacionales en colaboración con otros países y organizaciones internacionales. Este marco legal europeo es un paso importante hacia la adopción segura y ética de la inteligencia artificial, puesto que garantiza que el desarrollo tecnológico beneficia a la sociedad sin comprometer los valores fundamentales ni la seguridad de los ciudadanos. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea se empezará a aplicar plenamente hacia el año 2026. La espera de 2 años para que la ley sea de cumplimiento obligatorio se ha establecido por varias razones prácticas y estratégicas. Adaptación y conformidad. Las empresas y otras entidades que desarrollan o utilizan tecnología de IA necesitan tiempo para adaptarse a las nuevas normativas. Esto incluye la revisión y posiblemente la reestructuración de sus sistemas y procesos para asegurar la conformidad con los estándares de seguridad, transparencia y protección de derechos fundamentalmente establecidos en la ley. Evaluación de la conformidad. Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo necesitarán someter sus productos a procesos de evaluación de conformidad. Estos procesos pueden ser complejos y requerir tiempo para poder completarse adecuadamente, incluyendo las pruebas, la documentación y los ajustes necesarios, capacitación y recursos. Las autoridades reguladoras y de supervisión y también las empresas necesitan tiempo para formar al personal, desarrollar protocolos y establecer los sistemas necesarios para el seguimiento y la aplicación de la ley. Coordinación internacional y normas. Dado que muchos sistemas de IA operan a través de fronteras internacionales, una implementación efectiva requiere de un periodo de transición que permita coordinarse mejor con otras jurisdicciones y estándares internacionales. Diálogo y feedback. Este periodo también ofrece una oportunidad para las partes interesadas, incluyendo empresas, expertos en IA, grupos de derechos civiles y el público en general, para proporcionar feedback sobre la aplicación de la ley que podría conducir a ajustes o refinamientos antes de su implementación completa. Esta fase preparatoria es crucial para asegurar que todas las partes implicadas estén completamente preparadas y que la ley se implementa de manera efectiva, de forma que reduce al mínimo los riesgos y maximiza los beneficios de las tecnologías de IA dentro de la sociedad europea. En resumen, la regulación de la IA en educación y otros ámbitos requiere una serie de pasos y medidas políticas basados en un enfoque centrado en el ser humano para garantizar su uso técnico, seguro y equitativo. Usos más extendidos de la IA en el aprendizaje. A continuación se muestran algunas aplicaciones de la IA específicas que podrían beneficiar al estudiantado en su proceso de aprendizaje. Investigación y redacción, generación de contenido. El estudiantado que esté realizando una investigación puede usar modelos de IA para generar párrafos relacionados con su tema a partir de palabras clave o ideas principales. Sugerencias de redacción. Las herramientas podrían ofrecer sugerencias específicas para mejorar la coherencia, el estilo y la gramática de un trabajo y proporcionar una revisión instantánea. Asistencia en el estudio, resolución de problemas. El estudiantado con dificultades para entender un problema matemático o científico puede utilizar un modelo generativo para obtener una explicación paso a paso. Generación de modelos. La IA podría generar modelos visuales para conceptos matemáticos o científicos complejos para facilitar la comprensión del estudiantado. Trabajo cotidiano. Existe un conjunto de tareas que el estudiantado realiza muy a menudo a lo largo de su vida académica y donde la IAG puede ayudar. Traducir, corregir o resumir textos, buscar información, buscar ideas para realizar actividades, generar imágenes, mejorar presentaciones, generar ficheros de audio, traducir, transcribir o generar videos, mejorar código escrito en un lenguaje de programación, etc. Aprendizaje de nuevas habilidades, tutoriales personalizados. El estudiantado que quiera aprender una nueva habilidad, como por ejemplo la programación, podría recibir tutoriales generados específicamente para su nivel de experiencia. Simulaciones interactivas. La IAG podría crear simulaciones interactivas para el aprendizaje práctico de conceptos complejos en ciertas disciplinas, como por ejemplo la física o la biología. Preparación de exámenes, generación de ejercicios y preguntas. Como preparación de un tema de estudio, el estudiantado podría generar conjuntos de ejercicios y preguntas que aborden áreas específicas que quiere revisar. Revisión de conceptos clave.
La IAG podría generar resúmenes concisos y reseñas de conceptos clave para una revisión rápida para la preparación de resúmenes. A pesar de estas utilidades, siempre es esencial que el estudiantado utilice estas herramientas con cuidado, verifique la autenticidad del contenido generado y mantenga los estándares éticos y académicos establecidos en la universidad.